Vamos a dar inicio con el tema, el cual se titula Textura y patrón un poco de ambas. Este tema ya lo habíamos abarcado anteriormente en las sesiones 3 y 4. Para esto también revisamos nuestra antología de artes número 1. Vamos a repasarlo para que los conocimientos puedan ser mejor aplicados y sobre todo mejor estructurados. Comenzamos. Textura y patrón. Bien, lo primero que debemos identificar es que tanto la textura como los patrones van de la mano como si fueran un par de amigos. Estos tienen características y semejanzas que pueden de alguna manera identificarse como las mismas, pero vamos a tratar de dar concepto tanto a lo que viene siendo la textura y el patrón para poder diferenciarlas una de la otra. Una de sus primeras características, tanto de la textura como el patrón, es que ambas forman parte de los elementos básicos de las artes visuales. Estos ya lo hemos revisado también en clases anteriores, ya lo hemos analizado. Estos comparten en los principios básicos de las artes visuales una comunidad con lo que viene siendo el punto, la línea, la forma, el color. Seguimos con la textura y en este caso con los patrones. Ahora sí, vámonos un poco ya más sobre el tema. Entonces vamos a tratar de analizar primero qué es la textura. Primero que nada, la textura va a tener muchísimos conceptos, muchísimos ejemplos, pero nosotros en el campo de las artes visuales vamos a tratarlo de conceptualizar en sus tres campos. Primero que nada, el físico, segundo, el visual y tercero, el conceptual. Campo físico. Es la propiedad superficial externa de los objetos. Nos brinda la información de lo que lo compone. Bien, como podemos analizar en la imagen tenemos una piedra. Esta puede ser una piedra, una roca, si es madera, si es metal. Cuando nos habla de sus propiedades físicas, estamos entendiendo de qué material está hecho. Si es una piedra, de qué componentes está hecho, arena, tierra, grava. Si es, por ejemplo, madera, sabemos de qué está hecha la madera, de fibras. Si estamos hablando del metal, cómo es el metal. Aquí nos va a hablar exponencialmente de todas sus propiedades físicas, su peso, incluso su temperatura. Hablando del caso de la piedra es fría, la piedra tiene una textura porosa, granulada, si lo podemos llamar de esa forma. Bien, en el campo visual nos va a brindar prácticamente características superficiales y nosotros las vamos a asimilar por nuestra propia experiencia. Tiene que ver con lo físico, sin embargo, cuando nosotros vamos caminando por nuestro entorno, y por ejemplo en el caso de esta imagen que es la arena, nosotros vemos la arena, no necesitamos como tal tocar el material, ya que nuestra misma base de memorias, nuestros recuerdos, nos da una idea de cuál es la textura de la arena. En este caso es fría, de la misma manera es porosa, áspera. En el caso de la siguiente imagen podemos analizar que esto es una barra de metal. ¿Cómo es la barra de metal? ¿Cómo es la barra de acero? Tiene una textura completamente lisa, del mismo tamaño, tiene volumen, tiene cierto tipo de peso, cierto tipo de color. En el caso de la tercera imagen podemos analizar una textura algodonosa. ¿Cómo es el algodón? Es suave, es fibroso, tiene algunas terminales suaves, tiene pelillos y por último tenemos la imagen de un tronco. Esta también nos va a brindar cierto tipo de rugosidades, cierto tipo de, mm, llamarlo de una forma, protuberancias y de la misma manera esta va a tener una consistencia completamente fría, completamente porosa, entre otras de sus características. Entonces vamos a entender el concepto visual como la parte que nos brinda una textura y que nosotros ya la podemos asimilar simplemente por nuestros recuerdos. Bien, por último nos vamos a concentrar en el campo conceptual y nuestro campo conceptual nos va a decir que nos va a brindar emociones y sensaciones. En el caso de la primera imagen, lo que estamos apreciando es algodón de azúcar. El algodón de azúcar a nosotros nos va a generar muchísimos tipos de sensaciones y emociones. La misma textura nos brinda esta experiencia junto con el material o con la forma. Cuando hablamos en este caso de eh, el algodón de azúcar, lo primero que se me viene a la mente es, primero que nada, dulce.
algo familiar, la alegría, nos hace pensar en la infancia, en la feria o en el circo. En el caso de la segunda imagen, tenemos una imagen de un erizo de mar. Y esta por sí sola también nos habla, nos demuestra sensaciones y emociones. Primero que nada, como sensación, dolor. Segundo, precaución, peligro, ardor. Nos presenta también una sensación de veneno. Nos presenta una sensación, por ejemplo, de alto, prevención y precaución. Entonces, analizamos que también la textura nos brinda todo este tipo de carga emocional, ¿no? Nos puede decir desde algo completamente físico-visual hasta algo completamente conceptual. Por lo consecuente, y en resumen, la textura es una cualidad abstracta, es decir, debemos añadirla a un objeto y diferenciarla de las demás. Cuando yo realizo un artículo, una pieza artística, generalmente primero pienso la textura, el color, la forma, de qué manera lo voy a hacer o recrear. La textura simplemente nos va a servir como una herramienta visual para poder diferenciar nuestra pieza del resto de los elementos que la componen, incluso diferenciar nuestra pieza del resto de los elementos que nosotros podemos tener o diferenciarla incluso de otras obras. En el campo artístico se clasifican en dos campos según las artes plásticas. Esto también ya lo habíamos platicado en el salón de clases. Tenemos lo que viene siendo el campo bidimensional y en este caso el campo tridimensional. Muy bien, bidimensional. Se percibe en una superficie plana y se capta visualmente. Cuando hablamos de bidimensionalidad, hablamos solamente de planos, en este caso una hoja de papel, un sustrato, una cartulina, un lienzo, podemos definirlo así. Y vamos a ocupar sobre todo la textura para imitar la apariencia de los objetos reales. La textura simplemente lo único que nos va a permitir es dar la idea de realidad, es imitar a la realidad. Para esto vamos a realizar muchísimas prácticas o técnicas artísticas que nos van a poder ayudar a llegar a este resultado de imitar la realidad. Entre sus máximas exponencias en cuanto a técnica artística tenemos el grabado, como vemos aquí en la Catrina de José Guadalupe Posadas, lo que viene siendo el achurado, ya lo habíamos también platicado como una técnica de arte para poder hacer trazos y de esta manera dar volumen. El puntillismo, como lo vemos en esta imagen de las frutas, que trata de igualar los tonos pero a base de puntos. Los gradientes o la mezcla de colores, sobre todo los degradados, en el caso de estas dos manzanas que forman parte de una especie de bodegón, y la técnica de moteado. La técnica de moteado es la pintura a través de manchas. Las manchas de la misma manera nos van a generar cierto tipo de textura. Tridimensionalidad. Cuando hablamos de tridimensionalidad vamos a captar los sentidos tanto de la vista como el tacto. Hablamos de que en este caso los objetos ya van a tener altura, anchura, al mismo tiempo van a tener un volumen y por defecto va a tener también un peso. Aquí ya todo material es válido y todo material nos va a producir texturas. Hablamos también de texturas en un ambiente completamente natural, como lo viene siendo la piedra, el mármol, la arcilla, lo que vienen siendo las piedras preciosas, incluso la madera. Vamos a poder ocupar todos estos elementos o estos materiales para poder dar textura a nuestras obras de arte. Cuando hablamos en un plano completamente artificial, hablamos sobre todo, en este caso, la metalurgia, la creación de metales es algo completamente creado artificialmente por el ser humano. Sabemos de que existen los metales preciosos, sin embargo, estos van a ser manipulados por el hombre de una forma completamente artificial. Para esta realización o para poder expresar la tridimensionalidad, encontramos muchísimas técnicas o corrientes artísticas, pero las que van a más repercutir van a ser la escultura, como es el caso de esta escultura de un ángel, la arquitectura, que es una de las 7 bellas artes, además de la escultura, la cual nos permite construir edificaciones, y por último, la técnica del ensamble. La técnica del ensamble es tomar varios elementos de diferentes cosas, unirlos para crear una sola composición. Tenemos el caso de este perrito creado con varias partes o piezas de
otros elementos. Una vez que ya entendimos qué es básicamente la textura, nos ponemos a disposición de qué son los patrones. Entonces vamos a tratar de analizar qué son los patrones. Muy bien, los patrones son elementos visuales que se repiten un número indefinido de veces. Buscan igualar la textura por medio de la repetición, la armonía y el efecto. Primero que nada y en un principio, los patrones los utilizaron como una unidad artística. En el caso de esta imagen, podemos ver la repetición de los mismos elementos. Esto nos da una unidad completamente artística, completamente visual, algo estéticamente bello, por decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo, los patrones se ocuparon como una forma de hablar de espiritualidad y de religión. Los patrones en un principio, sobre todo en las culturas antiguas, lo veían como un símbolo con un elemento que podría representar algo tan divino como Dios, algo que se repite en un nivel increíblemente alto y que muestra precisamente la belleza escondida de Dios. Este es el caso, por ejemplo, de Egipto, de Mesopotamia. Vemos también el caso aquí en México, sobre todo las representaciones mexicanas en cuanto a los patrones de los dioses. Y por último, lo ocuparon como un elemento de identificación. Los tatuajes tribales eran prácticamente una forma de cómo diferenciar a tu tribu de otra tribu, y esto lo hacían de tal manera de tener un reconocimiento. Como pueden ver en el caso de la mujer que se encuentra del lado derecho, podemos analizar que ella lleva patrones en cuanto a sus tatuajes, y esto era precisamente para poderla diferenciar de un grupo de gente a otro grupo de gente. En la arquitectura, los patrones fueron incorporados como un elemento estético y decorativo. Este fue utilizado en diferentes tendencias y incluso en diferentes culturas. Los patrones fueron un punto de vista completamente bello en diferentes culturas. Un ejemplo de ello tenemos las calzadas o los murales en los cánones griegos. Como pueden ver, aquí tenemos un patrón muy sencillo, sin embargo es de repetición autónoma. Este posteriormente estuvo evolucionando a lo largo de la historia. Otro ejemplo que podemos ver es, en este caso, la arquitectura completamente barroca, la cual se favoreció de repetir precisamente estos patrones de forma estética y hermosa. Otro ejemplo muy claro es la arquitectura o el estilo de decoración del rococó, donde incluían estos elementos completamente de flores, tocados de flores, adornos completamente exuberantes para poder hacer repetición de los mismos. Esto también es un ejemplo de patrón. Hasta llegar a una época más moderna donde encontramos al Art Deco. El Art Deco también se familiarizó muchísimo con la esencia completamente del canon griego, sin embargo ya en una tendencia un poco más neoclásica. Pero de la misma manera vemos repetición de los elementos en cuanto a los patrones. México es nuestro país es uno de los más caracterizados precisamente por el uso de los patrones, y esto nos ha denotado un símbolo tanto de cultura como de comunidad. Las comunidades indígenas han utilizado estos elementos tanto en su vestimenta, en las artesanías, incluso lo han ocupado como un elemento completamente narrativo. Hoy en día los patrones los vamos a ver como un elemento indispensable en el mundo del diseño gráfico. Su presencia es tan notoria que varias compañías lo ocupan precisamente en los temas de identidad corporativa. Sobre todo las marcas son los que van a ocupar más este símbolo o este principio de diseño, lo van a ocupar más como una forma de hacer que los clientes lo recuerden más, que sea más representativo en la forma de los jóvenes, que sea más representativo en la vida de los adultos, que sea un elemento completamente repetitivo. Esta es una de las razones por las cuales ocupan los patrones, para que la gente los recuerde más. Tenemos aquí el ejemplo de una identidad corporativa donde ocupan este mismo patrón, que es como si fuera de círculo repitiéndose unos a otros, y en el caso de lo que viene siendo Starbucks, la mayoría de nosotros conocemos a Starbucks, y cómo incorporan estos elementos de manera artística. De hecho, este patrón que vemos aquí es el que generalmente ocupan en los vitrales de las tiendas. Entonces, es una forma para poder hablar acerca de cómo los patrones se ocupan hoy en día.
Bien chicos, con esto doy por terminado el tema de textura y patrón, un poco de ambas. Este nada más fue un repaso general para poder reforzar más el conocimiento. Les recuerdo que la práctica va a consistir en comentar. Pueden ocupar la barra de comentarios de YouTube y ahí me pueden dejar su comentario. De la misma manera, si lo quieren hacer en la libreta, lo pueden hacer. Me mandan el comentario vía correo electrónico. Por favor, les pido que tanto libreta como en el comentario de YouTube pongan nombre, número de lista y el grupo. Eso sería todo chicos, los estamos viendo. Les agradezco su tiempo. Gracias.